Y yo le pregunté en este sueño al Señor, entonces, Señor, porque yo estaba muy cansada, muy cansada. Y estaba como que muy frustrada en esa temporada de mi vida. Era una temporada de mi vida que yo viví, creo que los momentos más fuertes en mi relación con Dios, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con la iglesia de Cristo. Fue el tiempo más fuerte que yo viví con Él. Y fue una temporada muy difícil, muy sola, una temporada donde yo realmente necesitaba escuchar de parte de Dios, necesitaba un aliento, un soplo, necesitaba urgentemente que Dios me hablara. Y justamente en esa temporada Él me habló muchísimo, me separé de todos y de todos y de todo por varios meses. Pasé un tiempo de soledad interior, solamente yo y el Señor y su Biblia, su palabra. En ese tiempo no estaba sirviendo, no estaba viajando, nada. Me senté y necesitaba escuchar a mi Padre sanar mi corazón y mi espíritu, y Él lo hizo. Y esta palabra sé que va a bendecirte. Y le titulé las temporadas. Tuve un sueño. Yo pregunté al Señor, entonces, Señor, ¿siempre estaré en condiciones de ser rechazado o sentirme rechazada? ¿De ser herido o sentirme herida? ¿De ser maltratada o de ser maltratado? Y el Señor me respondió con otra pregunta. Y me preguntó, ¿el árbol y las flores están expuestas al sol, al viento, a la lluvia en todo tiempo? Y yo le respondí en el sueño, sí, están plantadas en lugares donde no tienen opción. Eso es parte de lo que ellos necesitan para vivir. Y el Señor me respondió, exacto. Son estas cosas son estas cosas las que le he puesto para darle vida, y las mismas a veces con exceso son las que pueden traerle muerte. Pero te has dado cuenta, me dice el Señor, te has dado cuenta que en terremotos, en huracanes, hay árboles que no son tan afectados como otros. Dice, no son ellos los que deciden si traen muerte a ese árbol. O sea, no es el viento, no es los terremotos que deciden si traen muerte a ese árbol, sino la raíz del árbol. Qué tan firme y qué tan fuerte esté esa raíz cuando vengan los tiempos difíciles. No es el viento, ni la lluvia, ni el sol que van a determinar la muerte de este árbol, sino qué tan fuerte es la raíz del árbol. Tu raíz, dice, recuerda que yo también creé ese viento, yo creé ese sol y yo creé esa lluvia. Y ellas se someten a mí, dijo el Señor. Tu raíz debe estar fuerte en mí, dependiente de mi palabra. Yo los puse ahí para que te ayuden, pero el dador de la vida soy yo, y el que te puede quitar la vida también soy yo. Y tú dirás, Delki, pero Dios te dijo mucho. Lo que ocurrió es que yo tuve ese sueño, fue tan real, yo me desperté y empecé a tomar apuntes rápidamente, y eso fue lo que me llegó. O sea, todo lo que apunté fue lo que entendí que Dios me habló. O sea, no puedo decir Dios me dio palabra por palabra, pero fue muy vivido, muy real. Me desperté, acostumbro a tener algo con que anotar todo el tiempo, especialmente en mi teléfono o en la computadora, y anoto rápido todo. Y pues me desperté del sueño, escribí rápidamente lo que él me dijo, y luego que escribí lo que yo vi en el sueño, entonces recibí más según escribí. Por eso es importante cuando Dios habla que tú puedas tomar apuntes inmediatamente, porque según tomas apuntes, Él continuará hablándote y explicándote un poco más. Entonces dice mis notas, me desperté del sueño, escribí todo lo que Él me dijo, porque lo viví muy fuerte, muy real. Y luego seguí escribiendo lo que te digo ahora, ¿verdad? Seguí escribiendo lo que él me sigue explicando mientras yo estaba ya despierta. Y entonces ahí es que vienen las temporadas, ¿ok? Recuerdo que yo misma
recuerda, dice, este continúa, ¿verdad? Dice, recuerda que yo mismo creé las temporadas, el otoño, el verano, el invierno y la primavera. ¿Por qué crees que yo los creé así? Es porque entiendo que estas etapas son importantes y necesarias. Y quiero que prestes atención porque aquí vamos a hablar un poquito rápidamente, ya voy a estar terminando, sobre las temporadas. Y él me habla de las temporadas y sé que Dios va a hablar sobre tu vida en este momento, sobre tu temporada. Y quiero que puedas identificar en qué temporada te encuentras. El otoño. ¿Te das cuenta que las hojas cambian de color? Parecen muy hermosas los paisajes. La gente está muy impresionada con esos colores, no sabiendo que esos cambios de colores y hermosura son señal de que pronto van a morir. Y ese hijo pronto va a caer. Y esas hojas, perdón. Y esas hojas pronto van a caer. Pues me es necesario podar las ramas para que puedas nuevamente dar frutos. ¿Ok? Entonces dice, y esas hojas pronto van a caer, pues me es necesario podar las ramas para que puedas nuevamente dar frutos. El invierno lo creé para quitar el hombre viejo en ti y botes todo lo que pueda afectarte y te pueda desenfocar de mí, para que en el invierno te fortalezcas. Pareciera una etapa injusta, y esa es la que estaba viendo yo en ese tiempo. Pareciera una etapa injusta, porque como árbol estás al desnudo todo invierno, pero es necesario que estés solo y que estés desnudo para que anheles y busques mi rostro, sabiendo y reconociendo que no te desampararé, sino que pronto llegará la primavera. Eso me encanta. Cuando me dijo eso, yo estaba llorando, yo estaba histérica. Yo decía, no, porque era un tiempo que estaba muy sola, muy dependiente del Señor. No sé si tú te encuentras en ese momento ahora, pero un tiempo difícil que tú no ves nada claro, todo está oscurecido y tú no entiendes por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero Dios te dice, esta también es una buena temporada. La primavera, donde empiezan a brotar las hojas y vuelves a nacer. Empiezas a mostrar el fruto de tu soledad y tu desnudez y empiezas a lucir nuevamente como ese árbol robusto y hermoso. Y el verano. En el verano ya estás dando frutos en abundancia y sin cesar. Eres imparable y así te quiero en esa temporada. No pares de dar porque en esa temporada es para eso. Pero recuerda que pronto llegará el invierno. No olvides para qué son las estaciones. Y no temas porque mientras estás pegada de la vid y estés pegado de la vid, y estés pegado del pámpano, en cada temporada de tu vida estás bajo la sombra del supremo llamamiento que es el Padre. Wow. Honestamente, y eso, bueno, te regalo ahí Juan 15, que habla sobre estar pegado del pámpano. Recuerdo mientras estoy leyendo el sueño, y mientras leo el sueño, recuerdo esas temporadas en las cuales yo estaba literalmente tirada en el piso constantemente en mi iglesia, con mi cabeza en el piso, llorando, simplemente crying out to the Lord. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, ¿por qué me ha quitado todo? Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, estoy desesperada por escuchar tu voz. Señor, háblame, quítame, sana mi corazón. Y mi mayor temor era yo volver a servirle sin tenerlo a él. Mi mayor temor era volver
a la rutina de la temporada del verano, donde estamos dando completamente y estamos dándole a 100, pero Dios está muy lejos. Yo decía, yo rehúso servirte, Señor, si yo no puedo sentir tu presencia. Yo rehúso volver a hacer un montón de cosas y que tú estés lejos de mí. Porque el ocuparnos muchas veces, servirle al Señor constantemente muchas veces, nos ocupa tanto que no pasamos tiempo con Él, que no leemos la palabra. Y si eres honesto, vas a decir, sí, yo soy culpable en esa área. Y Él no quiere que sirvamos de esa forma. Él quiere que sirvamos a su lado, que seamos coherederos y estemos partners con el Señor, no a solas. Entonces, si estás en una temporada en la cual dices, ¿qué es esto? Esto está terrible, estoy solo. Es una de tus mejores temporadas. Una de las mejores temporadas donde estás realmente reconectándote con Él, donde estás recibiendo tus nuevas instrucciones, donde estás recibiendo un reboot de parte de Dios, donde Él va a quitar y poner y colocar como Él le plazca. Pero para eso necesita tu atención y Él va a llamar tu atención. ¿Sabe que Dios está llamando nuestra atención constantemente? Y muchas veces su misericordia y su favor nos alcanza. Y como no prestamos atención, entonces nos quita muchas cosas. Pero no es para mal, es para bien. Si está en una temporada en la cual te está quitando muchas cosas, no es para mal, es para bien. Es porque necesita tu atención. Él dice, hey, necesito que escuches, necesito que prestes atención porque tienes una asignación de parte de mí y necesito que estés 100% en mi presencia para dar mi mensaje, no el tuyo. Y cuando ya estamos enfocados en Él, conectados con Él, con su corazón, nos conectamos con esa vid y esa planta está bien fuerte y bien firme, entonces llega una estación nueva, una estación donde podemos dar sin límites. No pares. Hay tiempo de parar. Stop. Y debes de obedecer. Créeme que yo he visto esas temporadas. Antes las veía y no paraba. Yo veía literalmente, una vez vi un stop sign, literalmente rojo así. Y no obedecí. Y mira, me choqué con la misma pared. Porque Dios quiere que sirvamos y que podamos servirle en la mejor condición espiritual. Pero muchas veces nosotros, nuestra carne, quiere hacer un montón de cosas que no nos ha pedido. Entonces sí es importante escuchar la voz de Dios, reconocer las estaciones. Si es una estación de parar, para. Si es una estación donde está ahora mismo simplemente estás renovándote para dar esos frutos, recibe lo que Él quiere entregarte. Y si es una estación donde vas a darle a todo y con todo, entonces es una estación de no parar, de hacer su voluntad y correr bajo lo que Él está llamándote a hacer. Así que espero que esta palabra te haya bendecido. Nos vemos en el mentoring la semana que viene. Dios te bendiga y hasta pronto. Chao.